La verdad es que es un placer. ¿No se oye? No se oye. Bueno, es un placer veros a todos de nuevo. ¿Hola? Ahora. Bueno, que buenas tardes, que es un placer veros a todos. Os agradezco por la hora, que ha sido Juanma el que ha dicho la hora, que es una parte muy importante de este proyecto. Y bueno, en principio estamos aquí porque desde que somos pequeños, la verdad es que todos planificamos nuestro futuro. Todo bebé que nace sabe que va hasta los 15, 16 años a tener una vida muy organizada y sobre todo muy planificada. Luego las familias nos organizamos para planificarle aún más si llega a la universidad y luego los másteres y todas esas cosas que se hacen ahora. Pero bueno, todo ese camino va planificado. También planificamos en el plano empresarial nuestras empresas. Sin embargo, es curioso que no planificamos nuestras ciudades y pensamos que es muy importante y viendo los éxitos que tiene Ciudades Amigas, pues que es importante planificar el futuro de nuestras ciudades. Por ello pensamos que Ceuta es una ciudad que tiene mucho talento, que tiene muchas posibilidades y que debemos, el trabajo que ya se hace, un poco organizarlo y tener voz todos, no dejarlo para que todos podamos decidir qué es la ciudad que queremos. A los niños le preguntamos qué quiere ser de mayor. Bueno, pues vamos a preguntarnos esta vez qué queremos ser de mayor. Para esto hemos traído, para ver cómo nos podemos organizar y lo que son experiencias de ciudades cercanas como Málaga, está Mari Carmen García Peña. Mira, si me pongo así, si se oye. Mari Carmen García Peña, que desde el 2001 dirige la Fundación CIEDES, que es la fundación que ha llevado a cabo toda la planificación estratégica de Málaga desde antes de que ella entrara. Y bueno, ella es experta en planificación de ciudades y nos va a explicar el caso de Málaga y todo el trabajo que hemos hecho junto con la ciudad autónoma para el desarrollo de una posible planificación estratégica en nuestra ciudad. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Y bueno, yo he preparado un PowerPoint o un PDF, ¿no? para explicar lo que me pidieron, que era un poco el caso de Málaga, cómo nos habíamos planteado utilizar la planificación estratégica como herramienta clave para cambiar el rumbo de nuestro desarrollo. Y al final, bueno, pues contar también los pasos que hemos ido dando en los últimos meses para intentar crear una base que os sirva para, a partir de ahí, aplicar esas herramientas en el caso de Ceuta. De todas maneras, yo antes decía, a mí se me dejáis, me puedo quedar hasta mañana hablando, porque además soy profe en la universidad, a mí esto me encanta. Pero para mí lo interesante sería que pudiéramos charlar y que las dudas que tengáis, en la medida en que podamos compartirlas entre todos, pues mejor, porque así a lo mejor no tengo yo la respuesta, la tiene el de al lado. Entonces yo creo que es importante que hoy, más que por supuesto escucharme a mí, que para eso me han pedido que venga, pero más que eso es el que entre todos pongamos sobre la mesa cuáles son esas dudas que tenemos, cuáles son las inquietudes que nos han traído aquí, para en positivo o en negativo, pues compartirlas y ver cómo podemos entre todos crear, porque al final hablar de planificación estratégica urbana, decía Arantxa, las ciudades no se planifican, las ciudades se planifican, hay un montón de instrumentos que sirven para planificar, desde los planes de ordenación, los planes de movilidad, hay millones de planes. Aquí, ¿por qué la gracia la tiene para mí la planificación estratégica? Porque es un tipo de planificación que va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Lo que quiere decir es que es una manera en que compartimos todos dónde estamos y hacia dónde queremos ir y cómo podemos hacerlo. Y no solo bien hecho desde arriba, que normalmente es los que tienen el dinero y las competencias,
son los que nos dicen al final lo que tenemos que hacer la mayoría de las veces. Y este tipo de planificación no va de eso, va de que los que viven en la ciudad, los que trabajan en la ciudad, los que visitan la ciudad, también tienen palabra y tienen voz a la hora de decir qué queremos, ¿vale? Y eso es lo que os voy a explicar, cómo en Málaga nos pusimos de acuerdo y organizamos todo un proceso que sigue y llevamos 30 años trabajando de esta manera. Entonces, lo primero, ¿qué es y qué no es un plan estratégico? Ya he dicho algo, pero es importante entender. Un plan estratégico no es un plan general de ordenación urbana, no pretende decir aquí se puede construir, aquí no se puede construir, por aquí va la carretera o aquí pongo la industria. Eso lo hace un plan general. Un plan estratégico lo que intenta es, de alguna manera, a través de la participación de muchos actores diferentes, públicos, privados, sociales, compartir una visión de hacia dónde queremos ir, pero con los pies en la tierra. Se parte siempre de un diagnóstico, de una realidad muy compartida, porque a veces el problema es que queremos rápidamente, pues, ¿qué vamos a hacer? Y enseguida saltamos. Esto es típico, que cuando empieza a hablar de hacia dónde vamos, todo el mundo lo que quiere son realidades, proyectos, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo va a hacer? No. Es importante hablar de las ilusiones, de yo quiero que mis hijos vivan aquí, quiero que puedan trabajar aquí, y eso cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Eso viene después. Pero primero, ¿estamos de acuerdo o queremos que nuestros hijos salgan y vayan por el mundo y luego algún día vuelvan? Es que no es lo mismo planificar una ciudad para una cosa que para otra. Entonces, esas cosas hay que hablarlas, y eso forma parte del diagnóstico con los pies en la tierra que hay que hacer para luego pasar a esa visión compartida. Y también la planificación estratégica, así como un plan general, normalmente se centra mucho en todo lo que requiere una actividad económica que necesita un suelo. Un plan estratégico no necesita un suelo. Aquí no vamos a hablar solo de construir o de transformar cosas físicas. Un plan estratégico va de algo mucho más integrado. Tenemos que hablar de intangibles también. Tenemos que hablar de cuestiones que no vamos a tocar fácilmente, porque a veces el crear, por ejemplo, un consejo de participación puede ser tan importante para el desarrollo de una ciudad como el construir un puerto, porque al final son tangibles e intangibles, de muchas cosas diferentes. Tenemos que tocar muchísimos aspectos, tiene que ser una planificación integrada. Y cuando se habla de un desarrollo sostenible, que ahora todo el mundo le encanta, bueno, ahora ya lleva 50 años, pero de vez en cuando se pone de moda, ¿verdad? Y todo el mundo, desarrollo sostenible, y nadie sabe muy bien lo que es. Bueno, pues básicamente estamos diciendo que lo que queremos es tener una sociedad que tenga capacidad económica para vivir bien, para tener un desarrollo, una evolución, que podamos hacerlo juntos en un territorio que nos guste, un medio ambiente agradable y cuidado, y que además lo hagamos con proyección de futuro y lo mejor posible. Es decir, tocamos aspectos económicos, sociales, ambientales, de relaciones de gobierno, de estructuras sociales. Es una planificación integrada, y eso no lo tienen a lo mejor ni un plan de movilidad, ni un plan de urbanismo, ni otro tipo de plan, ¿vale? Bueno, básicamente, como veis, yo me voy saltando todo, pero básicamente la planificación estratégica es diferente a la que normalmente hacemos. ¿Qué ventajas tiene? Pues lo que os decía, lo primero, que nos ayuda a poner los pies en la tierra y nos dice dónde estamos. ¿Tenemos o no tenemos tal tasa de paro? ¿Tenemos o no tenemos tal capacidad económica? ¿Tenemos o no tenemos esta estructura social? Nos pone los pies en la tierra con datos, con información. A veces cuando no tenemos los datos, como estamos muchos, ponemos en común lo que sabemos. Y los datos cualitativos, que se llaman, también son importantes en estos procesos. Podemos recoger información que a lo mejor no está escrita, ¿vale? Entonces nos ayuda a identificar dónde estamos y, por tanto, ser capaces de mirar adelante y entender qué retos se nos plantean. Y los retos están también en base a las expectativas que uno pone. Entonces tendremos que marcar a dónde quiero ir, porque no es lo mismo crecer un 3% o reducir la tasa de paro en un 10%, que hacerlo en un 2% o crecer en un 5%.
Entonces, vamos a poner los pies en la tierra y vamos a decir queremos ir hacia allá, pero ¿cuánto queremos ir? ¿Vale? Entonces, identificamos retos y oportunidades, pero también amenazas y problemas. Eso es muy importante porque cuando hablamos de estrategia, sabéis que la estrategia viene, ha saltado a las ciudades del ámbito de las empresas. Seguro que muchos de los empresarios que estáis aquí en vuestra empresa tenéis algún tipo de plan estratégico que os sirve para ir avanzando cada 4 o 5 años, repensaros un poco y saber hacia dónde queréis ir. Pero esto viene de mucho antes. Esto los militares griegos ya usaban a los estrategas y eran estos señores que no entraban en la batalla, los subían a lo alto un monte y desde lo alto del monte veían el campo entero de batalla y decían, bueno, para la caballería para acá, bueno, tenemos aquí al comandante general, lo sabe mejor que yo, viene del ámbito militar. Los militares son los que inventaron la estrategia. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, es identificar oportunidades, pero también amenazas. Y eso es muy importante para poder sobre eso actuar. ¿Qué más? ¿Qué ventajas tiene? Nos permite, una vez que tenemos claro todo eso, ordenarlo y establecer prioridades. Al final el plan estratégico, aunque yo os digo que es una planificación integrada, que son muchos elementos los que tenemos que analizar, al final vamos a optar. Hay que elegir, no se puede ir con todo. La estrategia nos va a requerir poner prioridades en el tiempo y decir, ahora es el momento. Eso lo aprendimos en Málaga en el segundo plan, ¿eh? El primero fue 300 y pico proyectos, no sé cuantísimas líneas estratégicas, que yo lo tenía todo. Y luego cuando dijimos, ahora vamos a gestionar esto, imposible, porque no habíamos elegido, realmente no habíamos hecho estrategia. Sí habíamos hecho muy bien el concertar un montón de voluntades, poner un montón de personas juntas para pensar, idear el modelo de ciudad. Aquello quedó maravilloso y de hecho ha durado 30 años. Pero la estrategia aprendimos a hacerla en el segundo, porque fue cuando dijimos, no podemos ir a por todas. Porque si, por ejemplo, queremos hacer algo que necesita recursos financieros más allá de las posibilidades que tienen las administraciones locales o autonómicas, ¿de dónde lo sacamos? Porque no vamos a ir haciendo con el cestillo para ir poniendo todo, como en misa, ¿no? Entonces nos tendremos que sumar a las corrientes de financiación europeas o internacionales. Entonces no siempre es el momento. Ahora Europa nos está diciendo que ya no es el momento de pedir dinero para agua, que eso lo digo ya hace tiempo. Si no lo hiciste bien, pero para ti. Entonces ahora dice, ahora es el momento de la energía. Pues chicos, tendremos que optar en nuestra estrategia por la energía. ¿Por qué? Pues eso sí nos lo tiene que decir el plan. Eso sí lo teníamos que haber estudiado en nuestro análisis. ¿Cuál es nuestra opción energética? Eso tiene que aparecer en el plan estratégico. El momento de hacerlo, eso es ya la clave en la gestión, es saber elegirlo bien, ¿vale? Bueno, pues como veis tiene un montón de ventajas y la que para mí es más importante, y por eso cuando la Confederación de Empresarios, Arantxa y Juanma me dijeron que viniera, yo dije, por supuesto, para mí lo más importante es esto, el que hoy estemos aquí, el que queramos cooperar, el que queramos sentarnos juntos y decir, oye, yo tengo este sueño, yo tengo esta hoja de ruta, yo tengo este proyecto, ¿tú cuáles tienes? Y sumar alianzas, hacer alianzas por cosas que nos mueven y generar con todo eso una visión y sobre todo una motivación. ¿Cómo se hace un plan estratégico? Más o menos lo vais ya, ¿no?, intuyendo, porque antes me preguntaban los periodistas, ¿y esto cómo se le explica a la gente? Porque esto no es fácil de vender. Y digo, esto es dificilísimo. Digo, pues yo llevo 30 años dedicada a esto y yo la clave todavía no, yo soy más técnico de papeles y números. Digo, yo no me ha dado Dios la capacidad audiovisual para explicar estas cosas. Pero básicamente, como os digo, empezamos escuchándonos, hablando, analizando, poniendo información sobre la mesa, compartiéndola generosamente, viendo juntos qué es lo que nos dice a cada uno esa información y poniéndonos de acuerdo sobre qué aprendemos de esa información. A partir de ahí hemos hecho el primer paso, analizar y pensar. Lo ponemos todo de manera ordenada en un papel y eso es planificar. La manera de ordenarlo, eso ya tiene un poquillo más de intríngulis, pero quedémonos con que
lo ordenamos en un papel y decimos corto plazo, esto, medio plazo, esto, largo plazo, esto. A partir de ahí, gestionar, actuar. Muy importante, antes me decían periodistas, esto, claro, de la planificación estratégica debe ser como muy de largo plazo. Y digo, no, digo, para nada. Esto, si todos estamos aquí es porque mañana queremos ver la transformación, ¿no? Pues un plan estratégico tiene que tener ejecutadas cosas en el corto, en el medio y en el largo, porque si no, como todos, nos vamos a desilusionar en cuanto llevemos 2 años trabajando y no veamos resultados. Entonces es muy importante también planificar eso estratégicamente. Un plan estratégico tiene que tener desde el principio puesto el ojo en lo que va a pasar ya, no solo en lo que pasará, ¿vale? Y por último, también es muy importante que estemos constantemente viendo si lo que hemos propuesto se está ejecutando. En parte, formar parte de este proceso de planificación estratégica es formar parte de un lobby, de un grupo de presión que se llama, de un grupo de personas como moscas cojoneras que se dice, que están ping pong, martillo, pilón, esto no se ha hecho, esto no se ha hecho, esto no se ha hecho, porque no se ha hecho, venga, vamos, que quien la sigue la consigue. Entonces también tiene mucho de seguimiento. Y si no hemos cumplido, lo decimos, no hemos cumplido, ¿qué pasa? ¿Cómo resolvemos? Y con el tiempo evaluamos si todos esos objetivos y grandes ideas que tuvimos y esa hoja de ruta que nos llevaba para acá, a lo mejor nos ha llevado para allá, que también pasa. Nosotros, como ya llevamos 4 planes, que hemos hecho todo este ciclo, somos esas personitas que están ahí en el centro como lobby, que hemos ido presionando, esto lo hemos hecho 4 veces. Pues también nos hemos dado cuenta de que a veces tú completas el círculo y piensas, pues ya está, ya lo he conseguido. Me toca evaluar y esto va a ser maravilloso. Y te das cuenta de que a veces no. ¿Por qué? Porque a veces nos equivocamos con que no era el momento de determinadas cosas. Entonces no es una garantía absoluta de que lo que yo planifique se va a producir tal cual. Pero sí es una garantía de que en ese proceso vamos a crecer todos y todos vamos a aprender y todos vamos a obtener una transformación en nuestro proceso vital y en el proceso de nuestra ciudad. Yo me cortáis cuando yo me enrollo mucho. Bueno, como decía antes, esto solo lo hemos hecho en Málaga y nos ha ido estupendamente, o otros también se han dedicado a esto y les ha ido bien. Bueno, pues yo os traigo aquí 4 casos que a lo mejor conocéis, ¿no? En España, la planificación estratégica entra a principios de los 90. Barcelona es la primera ciudad que utiliza esta herramienta para preparar las Olimpiadas del 92. De hecho, ellos empezaron en el 89. Y sirvió para planificar la post-Olimpiada. Eso es lo que aportó fundamental el plan estratégico a la ciudad de Barcelona. El entender que ese proceso participativo de unir voluntades iba a superar un evento clave para la ciudad y era todo un proceso que se quería que continuara en el tiempo. Y eso fue lo que ayudó a que Barcelona iniciara también toda una transformación de ciudad que luego en los distintos ciclos de planificación estratégica sirvió para ir transformando poco a poco zonas de la ciudad. Bilbao es un modelo muy curioso porque Barcelona lo impulsó desde el principio el Ayuntamiento de Barcelona. A día de hoy forma parte de la estrategia del área metropolitana, ¿vale? En Bilbao fue un proceso que empezó desde la sociedad civil, no fue ninguna administración, fueron distintos empresarios que tenían una inversión importante en la zona y que se daban cuenta de que aquello no terminaba de dar los frutos que ellos esperaban porque había una serie de administraciones que no daban paso. Entonces se pusieron de acuerdo entre esos empresarios y tiraron adelante con una planificación desde el ámbito puramente empresarial. Gracias a esa iniciativa, posteriormente se animó el resto de administraciones, fueron con su plan, hemos planificado esto con una serie de entidades y queremos que se ponga en marcha. Y gracias a eso consiguieron pues, activar pues, un consorcio entre distintas administraciones para impulsar toda una transformación de la ría y luego crearon también una fundación que se llama Bilbao Metropolitan, que es una fundación privada.
¿Quién más hace esto con éxito razonable? Zaragoza. Zaragoza lo empieza también el ayuntamiento, pero desde el principio crea una asociación donde hay, pues no sé si son 300 entidades, empresas, asociaciones, colectivos que son socios de esa asociación y entre todos pues siguen ese proceso de manera participativa a lo largo del año. Y aunque lo lidera el ayuntamiento, en realidad desde el minuto 1 el proceso se creó para animar a que se generara todo el espacio metropolitano alrededor de Zaragoza, porque eran pequeños municipios muy interrelacionados, pero que al final no planificaban de manera conjunta. Entonces el plan sirvió para unificar todo ese territorio metropolitano. Y luego tenemos el caso de Málaga, que es el que os voy a contar, y que entramos ya. ¿Qué pasa en Málaga? En Málaga, en el año 89, Torremolinos, que seguro que lo conocéis todas porque se conocía más que Málaga, Torremolinos y Marbella, pues se separa. Era un barrio de la capital y deciden que se independizan. ¿Qué sucede? Pues que la apuesta de Torremolinos, Málaga, no sé si, vamos, yo creo que todos la conocéis, está Málaga, el aeropuerto y Torremolinos. Que hubo un momento que no sabíamos si se querían llevar hasta el aeropuerto, pero gracias a Dios, pues no, solo se llevaron la parte de costa y un poquito más en la falda de la sierra. Pero se separan y la apuesta por el turismo y el ocio la había puesto Málaga en Torremolinos. De hecho, cuando se va a Torremolinos, Málaga empieza en la década de los 90, capital de la Costa del Sol, con el Hotel Málaga Palacio en el centro y poquito más. Y no sé si tenía ya el campo de golf, puede ser. Tenía un parador que estaba cerrado porque estaba en medio de ruinas, Gibraltar, todos los restos arqueológicos no se habían puesto en valor. Bueno, ¿qué os voy a contar? Un desastre. Entonces, ¿qué sucede? Pues que empieza una desazón generalizada en la población, que al principio, pues bueno, pero luego va creciendo y llega un punto en que la gente venía a Málaga, al aeropuerto o al puerto y se iba. Es que no pisaban la ciudad. Yo soy malagueña y venía gente de mi familia asturiana, venían y me los llevaba a Granada, a Sevilla, a la Costa del Sol, a cualquier sitio menos estar en Málaga, porque decía que aquí no hay nada que ver. Bueno, pues entonces en esa situación, encima, le dan a Barcelona la Olimpiada y a Sevilla, que es nuestro eterno rival, le dan la exposición mundial. Y ya decimos, bueno, esto ya, qué desastre, pero que estamos haciendo tan mal. Y entonces, cuando varios concejales en aquel momento se reúnen y dicen, esto no puede ser, aquí hay que inventar algo. Y la suerte que en la universidad encontraron un profesor que venía de la London School of Economics y especializado en planificación estratégica urbana, que además conocía el caso de Barcelona, y le dicen, bueno, pues vamos a hacer lo mismo en Málaga. Se aprueba por el Pleno Municipal y todos los partidos dicen, pues venga, vamos a utilizar la planificación estratégica como herramienta para conseguir que la población pues se revitalice, se anime y hagamos juntos algo que haga que Málaga cambie. Y a partir de ahí, bueno, esa es la foto de la primera Asamblea General, pues no conoceréis a nadie, pero ya os digo que a lo mejor conocéis el alcalde de entonces, que era Pedro Paricio, del Partido Socialista, que es este alto de la gafa que está ahí delante, el presidente de Unicaja Banco, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, el presidente de la Cámara de Comercio, el director del Parque Tecnológico, Felipe Romera, este lo conoceréis en la esquinita, ha venido por aquí algunas veces, el rector de la universidad, presidente de la Confederación de Empresarios, el secretario general de Comisiones Obreras, de UGT, Autoridad Portuaria, bueno, pues, y el resto, todo, ciudadanía, de distintos colectivos. Bueno, pues deciden entre todos utilizar esta planificación y se genera todo un movimiento que tardamos casi 1 año y medio en hacer el diagnóstico. Y con esto no quiero desanimar a nadie, porque esto eran otros tiempos. Pensad que entonces no teníamos internet.
Si queríamos información teníamos que ir una a una a pedir la información a las instituciones, y al archivo municipal, a la biblioteca, ¿vale? O sea, esto hoy día se hace mucho más rápido. Pero en aquel momento tardamos año y medio en hacer diagnóstico. Y generamos a partir de ahí un modelo de ciudad que es ese que os escribo ahí. Hace 30 años pensamos que Málaga podía ser esto. Cuando lo escribimos, hubo gente que se rió de nosotros, porque dijeron, eso es imposible. Porque pensad con el panorama que os he pintado, que estábamos diciendo que nosotros íbamos a ser una capital, una ciudad metropolitana de alcance mediterráneo, de alta calidad de vida y respeto medioambiental, capital económica y tecnológica de Andalucía. En aquel momento que ni turismo siquiera teníamos. El parque tecnológico se empezó la primera piedra en el año 92. No teníamos parque tecnológico tampoco, ¿vale? Entonces fuimos ambiciosos. ¿Pero qué permitió esto? Permitió unir voluntades y sobre todo estrategias de un montón de instituciones. Porque la Junta de Andalucía, que era el gobierno regional, tenía su idea para Málaga. Pero también la tenía el puerto, que estaba en mitad de la ciudad, también la tenía el gobierno central, la tenía el aeropuerto, todo el mundo tenía pensado lo que quería hacer y por dónde iba a crecer, pero lo que no había era comunicación entre ellos. Pues el plan sirvió de excusa para eso y nos permitió ser ambiciosos. Pues 30 años después hemos vivido todo esto. Y ahí os voy poniendo pues lo que antes os iba explicando, como la vida, la planificación estratégica no es así. La planificación estratégica es así. Tiene momentos maravillosos de ilusión, ¡wow! Esto va fantástico, y luego hace, por ejemplo, la crisis del 2008. Nosotros terminamos el segundo plan estratégico en el 2006, igual de ambicioso que el primero. De pronto, fijaos, después de tanto diagnosticar, que no vimos venir la crisis que se nos montó y que nos vino encima. Y ya había internet. Pues en 2008 tuvimos que recomponer todo. Tuvimos que sacar una planificación basada en la hoja de ruta, adaptada a los tiempos, que llamamos los nuevos rumbos. ¿Por qué? Pues porque, esa no, estratégicamente no fuimos militares en eso, no la vimos venir. Los que subieron allí o subimos a lo alto del monte, perdimos la batalla. Y entonces recapitulamos. ¿Por qué pudimos hacerlo? Porque ya habíamos aprendido que era importante la observación, el tener datos, el seguir los datos, el ir preguntando, ese seguimiento que os decía, que no es la última fase del proceso, que es que hay que hacerla durante todo el proceso, ¿vale? Bueno, pues 2008 pues tuvimos que reinventarnos y cuando llegó la pandemia también. Cuando llegó la pandemia, como ya teníamos la experiencia del 2008, en cuanto llegó la pandemia, estábamos encerrados en casa y ya estábamos haciendo el plan de revitalización. A ver, porque esto ya la otra vez ya aprendimos, esto hay que ir seleccionando, venga, esto puede pasar, esto, si pasa esto, vamos por aquí, si no pasa, vamos para allí. Es decir, que ya llega un momento en que, gracias a Dios, algo aprendes. Te sigues pegando contra la piedra, pero algo aprendes, ¿no? Bueno, pues en todo ese proceso, Málaga ha mantenido ese modelo que os he puesto al principio. Lo hemos seleccionado, como os decía, en cada momento el modelo estaba, pero si por ejemplo, pues con el 2008 después se primaron todo lo que eran inversiones para el emprendimiento, para la internacionalización, pues allí que cogimos todo nuestro paquete de proyectos preparados, ¡pum!, vamos a pedir dinero para esto. Después de eso se puso de moda todo el tema del medio ambiente. Había que mejorar la infraestructura de agua, reducir las pérdidas, las fugas, invertir en energía. Bueno, pues como todo nuestro proyecto, la parte del plan que estaba ahí preparado, y fuimos a pedir dinero. Y eso nos ha permitido pues pasar de un modelo primero de ciudad a luego un modelo de metrópoli muy orientada a superar la crisis económica. Luego pasamos a un tipo de planificación, sobre todo para darle a Málaga la proyección internacional que no terminábamos de conseguir. Ya teníamos un poquito preparado todo el ámbito cultural, pero nos faltaba el salto para poder competir no solo con Sevilla, que con esa ya estábamos en nuestra cabeza, lo habíamos superado,
necesitábamos salir fuera. Entonces, esa internacionalización hacía falta. Y luego, pues, toda una transformación, que en esa estamos, que es cuando ya la cosa empieza a arrancar, que a la gente le gusta la visión que tú tienes, que le da tranquilidad y seguridad saber que está todo planificado, que eso es muy importante. Un plan estratégico también te aporta al que viene de fuera, al inversor y al que está dentro, una seguridad de que tú estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero, pero vas a tener un rendimiento. Entonces, eso es muy importante. Tú tienes un plan y el que viene de fuera sabe que tienes un plan y además sabe que llevas X años así, haciendo los planes, cumpliendo los planes, revisando los planes. Entonces, pues, en este momento, nosotros que ya tenemos esa experiencia, estamos pues trabajando en ver cómo somos capaces de esa internacionalización y ese atractivo y esa vitalidad que se ha ido generando en la ciudad no nos mata, porque al final aquí todo el mundo le gusta lo que hace y ahora todo el mundo quiere venir a Málaga, se suben los precios de la vivienda, todo el mundo quiere construir, nos falta suelo, nos falta agua, nos falta energía. Entonces ahora estamos en el momento en que estamos viendo cómo hacemos que disfrutemos todo, pero dentro de mantener la calidad de vida de los que estamos y visitamos y trabajamos en Málaga. Bueno, pues una de las claves para que esto haya funcionado, sin duda alguna, y hoy os quiero animar especialmente a que de aquí os llevéis pensarlo bien, es el ser capaces de hacer una estructura mínima, pero una estructura de trabajo conjunto. Porque al final, si salimos todos de aquí y decimos que bien, que lo hagan otros, pues entonces no hemos hablado nada. Porque si esperamos que lo hagan otros, ya apaga y vamos. Entonces, aquí al final, para que esto sea continuo, hace falta un liderazgo. Que por supuesto, pues el ayuntamiento tendrá su liderazgo, la Confederación de Empresarios tiene que tener su liderazgo, la Comandancia General tiene que tener su liderazgo, aquí todos tienen que formar parte del liderazgo que debe ser compartido. Compartido significa para las duras y para las maduras. Quiere decir que si hay que poner una estructura mínima, pues igual tenemos que pasar el cestillo, para que todos pongamos en el cestillo algo. Y eso es muy importante entenderlo. Y con esto no quiero asustar a nadie y que empezáis a salir todos por la puerta porque dice, aquí vienen ya a pedirnos dinero. No. Lo que quiero decir es que al final, de verdad, para que esto funcione nos lo tenemos que creer. Y eso significa que tendremos que trabajar también nosotros. Y no salir por la puerta sin firmar la adhesión a que aquí tiene que haber un plan de este tipo. En CIEDES, ¿CIEDES qué es? CIEDES a los 2 años del proceso de planificación estratégica en Málaga, que os dije que empezó en el 92, desde el impulso municipal, pues en el 95 había elecciones municipales. Entonces, claro, cuando ya a los 2 años, toda esa foto que os he enseñado, estaba todo el mundo trabajando y todo el mundo ilusionado. De pronto empiezan a pensar, bueno, ¿y el año que viene elecciones? Si cambia el partido político, ¿qué pasa? Porque igual todo lo que estamos haciendo se mete en el cajón y no sirve para nada. Pues en ese momento, parte de esas instituciones que estaban comprometidas, que veían el interés de todo esto, dijeron, oye, pues vamos a crear algún tipo de oficina permanente, pero la financiamos entre todos y la pagamos entre todos y aquí se mantiene esto para conseguir que si hay cambio político, esto no se vaya al garete. Y entonces es cuando, bueno, eso fue un proceso larguísimo, porque en aquel momento constituir cualquier cosa no era tan fácil, y se empieza por un acuerdo entre esas instituciones. De ese acuerdo, pues se mantiene una infraestructura mínima de personas que están solo trabajando para eso. Poco a poco, al final, ese mínimo se consiguió financiación europea y se convirtió en una fundación. Y a partir de ahí, pues la fundación ha ido agregando desde 10 patronos que tenía al principio, 16 que tenemos ahora, ¿vale? Somos una fundación, Centro de Investigación Estratégica y de Desarrollo Económico y Social, es fundación privada, pero está constituida por entes públicos y privados. Ahí tenéis los logotipos de todos, están desde la administración local, la regional o autonómica,
la nacional y la provincial. Y luego tenemos empresarios, sindicatos, vecinos, empresas específicas, universidad, parque tecnológico, puerto, pues yo creo que todos los entes importantes que hacen estrategia y que tienen estrategia en la ciudad. A lo largo del año nuestra razón de ser es conseguir que esa planificación, ese proceso se complete, ese círculo que os he explicado se complete y que los proyectos que son importantes dentro de esa planificación vayan cumpliendo los plazos que le hemos dado, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con un montón de gente, generando alianzas. Nosotros no tenemos poder ninguno, ni competencia ninguna, y presupuesto puedo decir que de 500.000 euros no solemos pasar, 500 a 700.000 euros al año, es lo más que manejamos. Es decir, que somos una fundación pequeñita, pero con muchas aspiraciones. ¿Qué proyectos han pasado por nuestras manos y qué proyectos hemos estado ahí encima hasta que han salido? Porque estaban en nuestra planificación estratégica. El AVE, museos importantes que son hoy para la ciudad, como este que veis ahí, que era una antigua aduana, que era la sede del gobierno central en Málaga, pues se consiguió que se convirtiera en un museo. Un mercado central que se ha convertido también en otro museo de arte contemporáneo, la ampliación del aeropuerto, muchas de las infraestructuras de carretera que han transformado las grandes rondas que se han hecho alrededor de Málaga, la ampliación del puerto, la creación del Palacio de Feria, la recuperación de la casa natal de Picasso y la instalación del Museo Picasso, la transformación de todo el centro alrededor de la catedral, que se consiguió que se sacara a la luz todo el resto del Teatro Romano, que estaba debajo de la Casa de la Cultura, pues se consiguió tirar la Casa de la Cultura y sacar el Teatro Romano. Como os digo, en entorno a la catedral hay una antigua judería, pues se fue rescatando y de hecho eso permitió que luego se instalara allí el Museo Picasso. Una red de museos municipales, porque al principio en Málaga, que os digo, no había nada de oferta cultural, nada, la catedral que ni siquiera tenía museo y que no se podía entrar salvo a misa. Pues poquito a poco el ayuntamiento fue creando museos muy pequeños. Por ejemplo, se rehabilitaba un convento. El convento resulta que había unas tallas de un artista súper famoso, pues se hacía en el hall del convento, se hacía un pequeño museo para poder visitar las tallas. Que se rehabilitaba una calle y aparecía allí de pronto, pues aunque fuera una carpa, allí se ponía para ir a visitar y se creaba por lo menos en la ciudadanía y en el que venía a Málaga la sensación de que, oye, no será mucho, pero tú tienes para hacer tu rutita y de punto a punto luego creas todo tus dísticos, tus trísticos, tus catálogos y poquito a poco vas subiendo. En Málaga empezamos con apenas 10 museos, como os digo, que ni eran museos, y a día de hoy tenemos 40 y tantos, cerca de los 50. Ya nos llaman la ciudad de los museos, porque ya tenemos Pompidou, tenemos Thyssen, tenemos Picasso, ya el ruso, en fin. Bueno, pues como veis, todo este tipo de proyectos y luego los intangibles que os decía. Por ejemplo, Málaga tenía un problema con, primero no teníamos turistas. Si venían más de un día, vamos, para decir la verdad, la primera vez que hicimos el cálculo de cuántas personas pernoctaban en Málaga y cuántos días se quedaban, nos salió que pernoctaban 0,05 días en la ciudad. A partir de ahí estamos ya cerca de los 4 días. Teníamos un problema de estacionalidad. Primero no teníamos turistas y luego solo venían a la feria y como mucho a la Semana Santa, porque la Semana Santa tampoco, porque frente a Sevilla o frente a otra, nuestra Semana Santa es muy ridícula. A día de hoy no. A día de hoy hemos creado allí un show que ni yo voy a la Semana Santa, con la cantidad de gente que hay. Entonces, es una cuestión de decir, oye, tengo un problema, primero no me vienen y una vez que me están empezando a venir solo me vienen en una época, pues ¿qué hacemos? Pues creamos un festival de cine, por ejemplo. El festival de cine se hace en octubre.
Luego creamos, no, perdón, se hace en noviembre. En octubre creamos el octubre picasiano. En diciembre pusimos la Navidad, empezamos a meter luces, que ahora pues nos peleamos con Vigo, quien tiene las mejores luces. En enero inventamos un ciclo de jazz. En febrero inventamos, pues todo eso son intangibles, son soft, cosas soft que podemos hacer en la ciudad. Luego, por ejemplo, todo el mundo se quejaba de que la única manera de participar en Málaga era en las reuniones del plan estratégico. Pues entonces en el ayuntamiento pusieron un consejo social, 9 consejos sectoriales, presupuestos participativos. Yo qué sé lo que se ha inventado ya, que ya la participación sale por todos lados. Ya, juntas de distrito, cada barrio tiene una junta de distrito, mínimo 9 reuniones al año. Es una cuestión soft también. ¿Qué más? Pues, como os digo, muy importante que todo esto lo vayamos midiendo, porque si no, a lo mejor nos emocionamos y se nos va la olla. Entonces, en la Fundación uno de nuestros papeles, como os digo, es impulsar la planificación estratégica, pero hacerlo con una base científica y sólida. Eso significa que constantemente tenemos ya muchísimas fuentes de información y constantemente estamos investigando temas. Ahora, por ejemplo, con esto que os decía, que no queremos morir de éxito, pues estamos muy pendientes y llevamos ya 4 años haciendo lo que llamamos los estudios de vulnerabilidad de los barrios. Entonces hemos identificado una serie de variables económicas, sociales, ambientales, territoriales, para ir midiendo las diferencias que se están produciendo entre unos barrios y otros. Porque cuando tú experimentas un desarrollo económico y mientras más acelerado es ese desarrollo, se te produce lo que llaman la segregación espacial y la polarización de la riqueza en la población. Entonces, bueno, pues estamos analizando y siguiendo muy de cerca pues cómo se están produciendo en algunas zonas procesos de polarización de gente con un nivel adquisitivo muy alto frente a gente con un nivel adquisitivo muy bajo. Y esos extremos siempre pues terminan llevando a conflictos, problemas sociales, en fin, ¿vale? Bueno, pues eso para nosotros es fundamental. Y luego, en este proceso que llevamos de 30 años, nos hemos dado cuenta de que no podemos entender Málaga como una isla en el territorio, sino que tenemos que ir de la mano también de otros municipios. Entonces, trabajamos con un espacio metropolitano, ya desde el segundo plan estratégico, que empezamos con 14 y ahora estamos con 38 municipios. Y con muchos de ellos hacemos procesos de planificación estratégica. Entonces, bueno, pues Laurín de la Torre, que está al lado, Cártama, Laurín el Grande, Coín, Rincón de la Victoria. Trabajamos con muchos de ellos en alinear lo que nosotros proponemos en nuestra ciudad con lo que proponen en la otra ciudad subvecina. Y, por ejemplo, ahora en nuestro espacio metropolitano, pues os pondré después mapita, pues tenemos un poco diseñado sobre el conjunto del territorio hacia dónde deberíamos ir cada uno para que en conjunto la suma sea sostenible. Como os decía, muy preocupados en los últimos años por todos estos aspectos ambientales. Entonces, pues, desde que salió la Agenda 2030, pues nosotros alineamos todas nuestras estrategias un poco con cuáles son las estrategias esas que a nivel internacional se está siguiendo por otros países. Porque al final, lo que se sigue por otros países va a seguir el tuyo y lo que siga el tuyo, como dicen en mi oficina, el agua chorrea para abajo, al final nos va a llegar a todos, en positivo y en negativo. Al final, si inventan fondos para eso y yo ya estoy alineada, a mí me van a llegar los fondos. O si resulta que esto termina siendo negativo por algo, pues yo ya sé por dónde me va a venir. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos un sistema de indicadores también para ver cómo nuestra ciudad va acercándose a esas metas que se han propuesto a nivel internacional. Si estamos más cerca o estamos más lejos. La reactivación, como os dije, pues lo mismo, desde el minuto 1 empezamos a hacer reuniones con todos los distintos colectivos de la mano del ayuntamiento para ver qué es lo que cada colectivo decía que necesitaba en ese momento, cuál era su realidad, porque en nuestro plan estratégico la realidad, el diagnóstico era otro. Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer un proceso acelerado de decir, oye, ¿cuál es vuestra realidad ahora? ¿Cuál es la realidad que estamos todos viviendo? Porque desde el modelo que tenemos, si el diagnóstico nos falla, a lo mejor el modelo nos puede fallar.
Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer un proceso acelerado que la verdad es que fue muy interesante porque además fue un tipo de planificación dinámica, porque teníamos que contemplar escenarios. Vamos a ir hacia acá, pero ¿y si hay confinamiento? Tenemos que ir hacia el otro lado. Entonces, la verdad es que esto fue un ejercicio difícil, pero muy interesante. Y ahora mismo estamos en nuestro plan estratégico al 2030. Deciros que de ese modelo que os he puesto al principio, no sé si se ve muy bien, pero tenemos 16 proyectos derivados del plan actual y esa diana que veis ahí son las líneas estratégicas, las 5 líneas estratégicas que estamos siguiendo. Y si os fijáis son primas hermanas de las del primer plan estratégico. Lo que hemos variado es dónde las posicionamos cada una. Entonces, ahora nuestro centro está en preparar a la población para las transformaciones que están viniendo. Transformaciones digitales, transformaciones ambientales, transformaciones económicas en nuestro entorno las estamos viviendo y todo eso es maravilloso, pero si la población no está preparada para asumirlo, pues mal vamos, porque la ola nos va a pasar por lo alto. Y entonces unos pocos van a aprovechar y otros muchos se van a quedar metidos debajo del agua. Entonces, bueno, pues hemos centrado nuestra planificación en la educación. Recuperar la ciudad como un espacio educador, formador y preparador de la población para poder superar todos estos retos fundamentales que vienen por delante. Y aquí os quería poner un vídeo para que vierais al final este tipo de planes. Bueno, esa es una foto de la asamblea donde presentamos los resultados. Tuvimos pues 17 mesas de trabajo diagnosticando, preparando propuestas, organizando tanto el modelo, la estrategia como el plan de acción. Más de 350 personas el día de la asamblea, pero más de 500 que estuvieron trabajando en esas mesas. Y aquí os quería poner la visión de futuro que sacamos entre todos. Y quería ponerla porque vais a ver a nuestros patronos, a los que forman parte, los miembros de nuestra fundación, desde el alcalde, la delegada del gobierno de la Junta, el delegado del gobierno central, presidente de la Diputación, el director del Parque Tecnológico, etc. Pero no voy a echar el vídeo, lo voy a poner. Pues no sé. Ah, que está aquí. En plena era digital y en los albores de la inteligencia artificial, Málaga refuerza su preocupación por las personas y su bienestar. Y propone una vuelta al humanismo, a la educación y a la formación durante toda la vida de la ciudadanía. Málaga en 2030 quiere consolidarse como metrópolis conectada con la provincia, con Andalucía, con España y con el mundo. Una ciudad global que a través del conocimiento, la innovación y la ciencia impulsa una economía circular que apuesta por la digitalización, adaptándose a los retos climáticos, sociales y económicos, manteniendo el liderazgo como capital económica de Andalucía. Málaga refuerza sus infraestructuras verdes y azules, protegiendo su riqueza natural y su patrimonio cultural, haciendo un uso eficiente y respetuoso de recursos como el agua y la energía. Una ciudad atractiva para el turismo y los negocios, donde la administración se pone al servicio de la ciudadanía y la cultura y el arte se vive y se cuida en los barrios, manteniendo nuestro carácter abierto y solidario. Málaga es y será mucho más en el 2030. Bueno, como veis, se les ve con ilusión, ¿a que sí? Bueno, pues ya voy terminando. Sí quería, para cerrar, contar cómo hemos ido trabajando estos últimos meses con el ayuntamiento, con la Confederación de Empresarios y con un grupo de personas que en principio pues no hemos creído que esto de la planificación estratégica puede ser bueno para Ceuta, puede ser una herramienta interesante.
para que empecéis a planificar juntos vuestro desarrollo. ¿Por qué es adecuada para Ceuta? Que también me lo han preguntado los periodistas. Yo he puesto aquí algunas cosas, pero a mí me gustaría ahora escucharos a vosotros, después de todo lo que he contado, por qué pensáis que es adecuada o por qué pensáis que no. Que a lo mejor a nosotros se nos ha ido la olla. Y hemos pensado que sí y es que no. Pero bueno, ahora me lo diréis vosotros. Nosotros veíamos claramente que Ceuta tiene una serie de cualidades y singularidades, no solo geoestratégicas y culturales, como hemos puesto ahí, sino de muchos tipos, por la idiosincrasia que tenéis, que permitiría que el trabajar juntos de esta manera os ayudara a dar un salto y un cambio cualitativo. Además, las condiciones que en principio pueden parecer que son negativas, porque la mayoría siempre me decía, es que estamos aislados, es que somos muy pequeños, es que no tenemos suelo. Y digo, pero bueno, es que las islas también usan planificación estratégica y si no, ir a Lanzarote, a ver si Lanzarote no está precioso, bien planificado y se vive estupendamente. Bueno, hay toda una serie de elementos que depende de cómo se miren, pueden ser oportunidades en vez de amenazas o debilidades. Quizá la planificación estratégica os podría dar esa visión integrada y colaborativa que otras experiencias previas que habéis tenido puede que adolecieran un poco de no tener ese enfoque tan integrado y tan participativo. Y en el momento actual, que a veces da la sensación de que tenéis un poco de sentimiento negativo de cómo están las cosas y de la necesidad de cambio que no termina de llegar y de los proyectos que no terminan de llegar y de tal, pues a lo mejor puede ser un momento bonito el poneros de acuerdo para crear vuestro propio futuro y hacer que las cosas pasen, porque vosotros no esperáis que nadie las haga por vosotros, sino que os metéis de cabeza a ello. Y esa suma de esfuerzos en este momento nos parece que puede ser positiva y por eso hemos empezado a sumar esfuerzos ya. Hemos empezado el ciclo que os decía de planificación, que la primera parte de ese ciclo es ponerse de acuerdo en cuáles van a ser los mimbres con los que contamos. Entonces hemos empezado a trabajar en esa gobernanza multinivel, quiénes tienen que estar, el who is who, lo que llamamos el mapa de agentes, quiénes deben estar en este proceso, no se pueden perder, hay que tocar a las puertas, ya todos los que estáis aquí os han tocado ya a la puerta, ¿verdad? Pues ahora os toca a vosotros tocarle a la puerta a 3 o 4 más. Si cada uno de vosotros le toca a 3, pues a la siguiente en vez de aquí, pues nos reuniremos en un sitio más grande y en la siguiente nos vamos al campo de fútbol. Esto es cuestión de ir tocando puertas para que todos tengamos la oportunidad de vernos, hablar y ponernos de acuerdo. Nuestra propuesta es en algún momento que empecéis a trabajar, a hacer lo posible por tener esa figura, no sé si jurídica o no, pero sí una figura estable que os permita abordar todo el proceso de manera continua y no ahora doy 3 pasos, me freno, luego doy otros 3 pasos, me freno y luego otros 3 y me freno, porque entonces en ese me freno la mitad de los que estáis aquí tenéis 25 cosas más importantes que hacer y no os vais a volver a sentar. Entonces, muy importante que penséis desde el principio cómo hacemos esto para que en algún momento podamos tener esa figura que nos dé una continuidad en el tiempo, que tenga una neutralidad institucional, que tenga también la posibilidad de reuniros a todos, que tenga capacidad de convocatoria y en esa fase institucional, como os digo, aparte de hacer el mapa de agentes, hemos empezado a hacer unas primeras, lo que llamamos nosotros, lluvia de ideas sobre lo que son los vectores de desarrollo, los elementos que si tocáramos podríamos conseguir dar ese salto cualitativo. Y ya los periodistas me lo han preguntado y si queréis me lo preguntaréis vosotros también, no os lo voy a decir cuáles son, os puedo decir que son 7 elementos que hemos detectado que podrían ser interesantes tocar, pero si queréis conocerlos tenéis que apuntaros en los comités técnicos que se quieren celebrar más adelante.
Y en esos comités técnicos vamos a trabajar sobre esos elementos. Yo he puesto la letra tan clara que ni la veo. Vaya, si lo he escrito ahí los 7 elementos. Vaya, por Dios. Madre mía, anda que estoy yo. Me he tenido que poner las gafas, papá. Bueno, he puesto elementos, pero no he puesto todo el contenido, ¿ya? Pero bueno, podéis ver, podéis intuir que hay elementos de todo tipo, donde todos los que estáis aquí, seguro que en alguno os podéis sentir cómodos y podéis tener idea de dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir. En alguno de esos 7 seguro que tenéis cosas que decir, ¿vale? Nuestra idea, bueno, como hemos ido trabajando hasta ahora y que eso es lo que deberá desembocar finalmente en algún ente o en alguna figura que os dé esa continuidad, hemos trabajado con un comité director donde están representantes, bueno, Nicola, y también tenemos otros representantes, Pablo, y otros representantes municipales. Está la Confederación de Empresarios, hemos estado nosotros, una oficina, un comité dentro del propio ayuntamiento donde han trabajado varias áreas municipales también. Y nuestra idea sería, a partir de aquí, con lo que hemos trabajado, que se pudiera crear algún tipo de oficina técnica con parte del ayuntamiento, parte de los empresarios, empezar con alguno de vosotros que queráis estar ahí, de manera que, como digo, la tendencia sea al final crear ese ente. Y lo más importante es que con el trabajo que ya os hemos dejado preparado de base de estos 7 vectores, pues trabajéis en comités técnicos que terminen de definir dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿vale? Con esos comités técnicos, si trabajáis bien, que os hemos dejado todos los materiales preparados, si trabajáis bien, deberíais tener un diagnóstico y un modelo de desarrollo que se aprobaría en una asamblea ciudadana, de manera que tuvierais un primer documento de planificación de la primera etapa, porque luego vienen las actuaciones, el plan de acción, ¿vale? Sí que ya veo que lo he puesto todo, ya no me acordaba yo. Deciros, hay toda una batería de indicadores, de datos, para que podáis analizarlos, para que podáis añadir, porque eso sí hemos detectado que hace falta más gente, más instituciones aportando información estadística ordenada, seria, continua, para conocer la evolución de la ciudad. Y hemos empezado, bueno, pues a pensar, oye, ¿qué ideas de futuro podrían ser interesantes? Y ahí os dejamos una primera, que entre los que hemos estado trabajando nos gustaba, nos ha supuesto muchas discusiones de quita esto, pon esto, lo decimos de esta manera, lo decimos de otra. Ahí os proponemos una primera visión para que la pongáis sobre la mesa y le pongáis todos los peros y le añadáis todo lo que queráis. También os digo, al final tiene que haber una y alguien tiene que responsabilizarse de escribirla. Entonces podéis poner muchos peros, pero al final hay que ceder un poquito, ¿eh? En estos procesos participativos hay que insistir en lo importante, pero también hay que saber dejar llevar el proceso hasta donde tiene que llegar sin ser muy cabezón o cabezona, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos conseguido, los que estábamos por lo menos, eso, hemos hecho ese ejercicio y hemos conseguido una primera propuesta, Ceuta, ejemplo de convivencia multicultural, destino atractivo para la inversión y el emprendimiento, con alta calidad de vida, conector de valores ambientales y estratégicos, España y Europa en África. ¿Y por qué lleva todos esos elementos? Porque cuando entréis en los comités técnicos a trabajar os daréis cuenta que hay un montón de cosas ahí detrás de eso que está súper concentrado en unas pocas ideas. Bueno, ¿cómo seguir? Como os he dicho, ¿qué os proponemos a partir de aquí? Completar el proceso, por Dios, que lo hemos hecho con mucha ilusión, creemos que es vuestro momento, ahora me diréis si lo es o no. Completar el proceso, intentadlo, que no es tan difícil. Una oficina técnica es nada, es poner una persona y media, si me apuráis, que esté todo el día pensando para vosotros, pensando para y por vosotros,
completando ese proceso. Comités técnicos que os van a suponer 3 reuniones a lo largo del periodo que decidan, 3 reuniones, para empezar con el diagnóstico, determinar el modelo y plantear una serie de actuaciones prioritarias. Y luego aprobarlo juntos. Lo de las puertas es importante que a la primera reunión del comité vayan 10, a la segunda vayan 20 y a la tercera vayan 30. Y así en la Asamblea Ciudadana multiplica por 7, pues fíjate con lo que os juntáis. Y muy importante que penséis en todo ese tiempo qué tipo de, si esto merece la pena, es la primera pregunta, ¿esto merece la pena? Y si veis que es que sí, que nosotros con nuestra experiencia decimos que sí, ¿cómo lo mantenemos en el tiempo? ¿Qué vamos a hacer cada uno de los que estamos aquí sentados para mantenerlo en el tiempo? Y para eso, ya os decimos, un tipo de CIEDES en Ceuta, Fundación de Estrategias de Ceuta, Fundación Estratégica de Ceuta, o reconvertimos una que ya tenemos y le ponemos 3 cosas más que nos ayuden a orientarla a lo que queremos, pero que su objeto sea mantener vivo en el tiempo el proceso que implica no solo planificar y tener las 3 reuniones para definir el plan, sino gestionar, seguir, evaluar y volver a empezar. Y ahí os ponía la estructura de la fundación. Nuestro consejo, si queréis darle más estabilidad a día de hoy en nuestro marco jurídico español, más que una asociación, te lo da una fundación. ¿Qué pasa? Que si hay entes públicos y privados en esa fundación, como en nuestro caso, siendo prácticos, lo mejor es mantener mayor número de patronos privados que públicos, porque si no se complica la gestión de la fundación y te convierte en un ente público, y de esos tenéis aquí un montón. Entonces no queremos eso, o no os proponemos eso, os proponemos que sea un ente privado con aportaciones públicas y privadas, pero que tenga la agilidad y que tenga la capacidad de mantener esa neutralidad, porque en el momento que se convierte en un ente público ya neutral no eres, pertenece a una administración, ¿vale? Entonces, bueno, por eso poníamos ahí esa composición. Pero bueno, eso ya lo hemos estudiado, lo estamos en negociación, pero nuestra propuesta sería esa, que fuerais por esa vía, por el entorno en el que estamos y porque ya, como digo, tenéis muchos de los otros, entonces os proponemos probar algo nuevo. Y ya está. Eso es lo que yo quería contar y animaros a que os adhiráis a este proceso. El que pueda y la que pueda, con los comités técnicos. Que no tienes tanto tiempo, por lo menos en la asamblea, anima a correr la voz y llama a puertas para que participen en el proceso. Que quiero un mayor compromiso, que tengo mucho interés en que salgan proyectos concretos y cosas, que quiero estar al día de por dónde va a orientarse todo esto. Pues a lo mejor podéis ser patrono, miembro de esa fundación. Ojo, hay que pagar una cuota, seguro. Pero eso ya lo negociáis cuánto hay que poner, pero os animaríamos a que de verdad, si queréis apostar porque Ceuta salga para adelante, está en vuestras manos, porque de todo tenéis para hacer mucho mejor. Y muchas gracias. Quien tenga alguna duda, quien quiera saber cómo podemos aplicar esto, aquí la tenemos. Qué bien te has explicado, Marne. Esto es como mi alumno, que hay que pincharle ahí para que salgan. Cuando hemos estado hablando con muchos de las personas aquí presentes, alguna de las dudas que surgían era de cómo era posible poner de acuerdo a gente con visión tan diferente, sobre todo porque claro, en una ciudad es como esta y como en todas, hay muchos intereses diferentes
y hay muchas susceptibilidades sobre, dependiendo lo que proponga quién, pues yo no voy a aceptarlo. Entonces, ¿eso cómo se conjuga dentro del proceso? Esa es la madre del cordero. Claro. Vamos a ver. El meterse en un tipo de planificación de esta requiere en los que van a ejercer el liderazgo de ese proceso una generosidad. Generosidad en muchos sentidos. No solo en que pongas dinero, que esa es la última. Es generosidad en el sentido de entender que tú lo que estás buscando es un bien común, cuando a lo mejor eres un empresario y tienes intereses privados, pero lo hablábamos antes. Cuando tú vives en una ciudad y tú amas esa ciudad y quieres que tu hijo y tu familia viva y disfrute de esa ciudad, aunque eres empresario, tú apuestas por el bien común. Entonces, bueno, pues ese tipo de generosidad es la que hay que poner en la mesa cuando uno va a esos comités técnicos y a esas asambleas y a esos patronatos y a esas tomas de decisiones. Nosotros siempre decimos que cuando se entra por la puerta de las reuniones de la Fundación CIEDE, has sido invitado porque eres comandante general, pero cuando estás allí sentado, eres Ceutí. Y tú lo que quieres es lo mejor para Ceuta. Entonces, ¿cómo se hace? Pues con generosidad, con escucha, con capacidad de diálogo, de moderación. ¿Sí? No es fácil, por eso os decía, es de verdad poner por delante la ilusión y las ganas de que las cosas cambien. Y eso requiere una actitud. Es lo más que te puedo decir, porque luego pues eso, hay una serie de habilidades que los que estáis liderando esto pues tendréis que tener para conseguir mediar y conseguir negociar, pero bueno, los empresarios para eso, la Confederación seguro que sabe hacerlo y en el Ayuntamiento también están acostumbrados. Por aquí, José María. Sí, en unas conversaciones que tuvimos hace ya algunos años a través del Instituto de Estudios Ceutíes. Sí, decía que tuvimos unas conversaciones hace muchos años a través del Instituto de Estudios Ceutíes, que tuvimos, por cierto, que grabarlo porque el mal tiempo no dejó que vinieras personalmente. Me llamaron la atención varias cosas que, fíjate, conservo en la memoria todavía. Una de ellas era que explicabas que en las reuniones de la Fundación CIEDES, cuando se trata de proyectos y tal, había, como es lógico, a través de la representación de las instituciones políticas y tal, había representantes de varios partidos políticos que tenían ideas completamente distintas y que, sin embargo, allí no salía ese tema, sino que hablaban desde el punto de vista práctico y no había enfrentamientos políticos de ninguna clase, ¿no? Eso me llamó bastante la atención, ¿no? Sí. Y otra cosa que me llamó la atención, que las puedes quizás explicar un poco, es que la Fundación CIEDES también había participado de alguna manera en el proyecto de desarrollo de Tánger, que es una ciudad que también, como han mencionado otras, ha progresado enormemente. Ellos le llaman Tánger City a la ciudad para distinguirlo del puerto de Tangermet y de otras zonas de allí. Esas dos cosas me llamaron mucho la atención de aquella vez que estuvimos hablando. Sí, sí, de hecho, de lo primero que dice, es verdad que parte de... Nosotros cuando tenemos como fundación, las fundaciones tienen dos figuras, que una es el patronato y otra es la comisión ejecutiva, que está formada por representantes de los patronos, ambas figuras en nuestro caso. Y todas las cosas que llevamos nunca votamos. O salen por unanimidad o no salen. ¿Vale? ¿Eso qué supone? Pues un trabajo previo de todas las personas que estamos en la oficina, de escuchar a todas las partes. Cuando hay temas complicados, pues hacemos ronda de patronos. Y entonces vamos sentándonos con todos los patronos, escuchando todo lo que tienen que decir y los pros y los contras que le ven. Y cuando ya creemos que tenemos atados todos los cabos, es cuando presentamos la propuesta. Y efectivamente, ellos saben que hemos hecho ese esfuerzo previo de intentar escucharlos a todos y atar todos los cabos. Y vamos a buscar el mejor resultado posible de todo eso.
Incluso a los que sabemos que no les va a gustar mucho, antes de la reunión hablamos con ellos para explicarles, mira, estamos proponiendo esto, sabemos que tú esto te va a chirriar un poco, pero es que si no, intentamos mediarle en la medida de lo posible. Y luego en las reuniones procuramos que efectivamente no lleguemos a esa situación, y por si acaso recordamos siempre que allí estamos por el bien de la ciudad y no de la institución, del partido, Y luego es verdad que hemos tenido la suerte, nosotros, la fundación, como he dicho, es una fundación muy pequeñita, entonces una de las cosas que hacemos es parte de las actuaciones que salen en los planes, cuando tienen competencias compartidas o son proyectos más innovadores o vemos que a lo mejor es un tema que requiere más investigación y tal, pues nos presentamos a convocatorias de proyectos europeos, a líneas de subvención nacionales, autonómicas, etcétera, y sacamos proyectos. Y entonces, bueno, pues hemos tenido la suerte de tener varios proyectos de cooperación con Marruecos, y desde hace ya bastantes años pues hemos trabajado en planificación estratégica con Tetuán, con Tánger, con Chefchaouen, con bastantes ciudades de aquí del norte de Marruecos. Así que sí. Hola, buenas, que venía cerca. Gracias. Dos consultas, por favor. La primera sí me ha quedado claro, pero por razón que me llevo a Buenas tardes otra vez. Dos preguntitas. Una, cuando llegamos a la parte en la que se ejecuta la Asamblea Ciudadana, o se decide lo que se haya planificado a través de la que llamáis Asamblea Ciudadana, con el número de habitantes que tiene Ceuta, ¿se prevé o habéis calculado algún número o un porcentaje en el que ese plan se pueda aprobar por un número específico de personas o por un número específico de... No sé si me explico, o sea, los que vayan a votar ese plan estratégico o los que vayan a decidirlo en su momento a través de la Asamblea, supongo, ¿se tiene que tener un porcentaje? O sea, o el grupo de personas que en ese momento haya trabajado y haya culminado ese proyecto es el que decide sobre el resto de la ciudad. Vamos a ver, ahí bueno, lo he puesto, la imagen se veía un grafiquito, había un comité director, ¿verdad? Luego unos comités técnicos y una asamblea ciudadana. ¿Cómo hicimos nosotros nuestro primer plan estratégico? Dividimos el proceso del plan en varias fases. Y entonces, terminábamos una fase, hacíamos una asamblea. Pero antes de la asamblea habíamos reunido al principio al comité director para que fuera el comité director el que le diera la aprobado, ¿vale? De alguna manera eso le daba como un poquito del respaldo político y más institucional. Y luego la Asamblea Ciudadana lo que hacía era darle el respaldo del conjunto de la ciudadanía, ¿vale? Y eso lo fuimos haciendo creo recordar que fueron 5 fases que tuvo nuestro proceso de planificación. Por tanto, cuando ya llegamos a la última, que era el último momento en donde ya pusimos las actuaciones, cómo íbamos a hacer el seguimiento y tal, a ese le pusimos el documento completo de nuevo y dijimos, venga, ahora es el momento de aprobar el conjunto del documento. Y nuevamente se aprobó por el comité director, ¿vale? Y por la Asamblea Ciudadana. Y luego lo pasamos también por el Pleno Municipal, ¿vale? Número de personas. Un plan estratégico tiene una cosa buena y es que genera mucha ilusión y participación, pero tiene una mala. Y es que ni tiene competencia nadie para ejecutarlo, porque es la suma de lo que todos vamos a hacer, no las administraciones, sino también los empresarios, los vecinos, los sindicatos, es una suma de lo que todos tenemos que hacer. Entonces no hay un ente que le tenga que dar sí o sí la aprobación. Y la fuerza que tiene el plan para decir esto se tiene que ejecutar cualquiera de vosotros, es que aquí venía en el plan y hay que ejecutarlo porque venía en el plan. La fuerza se lo da la participación que tenga el proceso. Mientras más gente, mejor. Si decimos vamos a hacer un proceso participativo y luego han participado 20 personas, pues cuando tú digas este proyecto está en el plan, hay que ejecutarlo, va a decir sí, es que esto lo han aprobado 20. Y yo, ayuntamiento, pues 20 personas, tengo aquí otra propuesta que me acaban de traer 300. ¿Vale? Entonces por eso es tan importante el que esto se multiplique, porque la fuerza de un plan la tiene la participación que ha tenido y esa aprobación constante de todo el mundo. El hecho de que en Ceuta no dispongamos de que, o sea, no tengamos las competencias transferidas, ¿podría suponer eso
un valor negativo para que pueda salir en un breve o corto plazo el proyecto? Mira, esto ahora están de moda las inteligencias múltiples. Esto lo más importante es que en el proceso tengáis mucha gente con muchos tipos de inteligencia. Entonces, si tú quieres que te apruebe poner en el proyecto, en el plan, un proyecto que es competencia del Estado, y ahora resulta que en todo el proceso el Estado ni lo invita, ni aparece, ni nadie le informa, ni nada, pues mal vamos. Entonces, una de las cosas que hemos hecho ha sido un mapa de agentes. Y eso al principio decíamos, ¿y esto para qué? Y decíamos que es muy importante, porque en un mapa de agentes tú lo que haces es que identificas la gente que está a favor, porque tiene intereses, pero también hay quien tiene interés en que no salga. Entonces tienes gente a favor y gente en contra. Y haces como un mapa donde vas situando, según los que están más a favor de lo que tú vas a hacer y los que están más en contra, qué tipo de participación van a tener y qué tipo de papel les tienes que dar tú en el proceso. Porque hay quien tiene muchas competencias, pero a lo mejor esto no le interesa mucho. Entonces, con eso hay que trabajar de una manera diferente al que no tiene ninguna competencia y todo el interés del mundo en que le resuelvan un montón de problemas. Entonces, en un proceso de este tipo, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que aplicar esas inteligencias múltiples para darse cuenta de que hay cosas que puedes hacer y cosas que no, si quieres que esto salga bien. ¿Y qué? Hola. Ay, perdone. No, nada. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias. Y bueno, he visto que al final ha presentado el Plan Estratégico de Málaga 2030, ¿no? En este caso en el que nosotros no tenemos ni planteada la infraestructura. Tú, por ejemplo, en este caso, ¿a qué años vistas plantearías nuestro plan estratégico si empezásemos 2050. ahora? 2050. Y te lo digo así súper rápido, porque todos los fondos europeos ahora mismo van al 2050. Y una de las cosas que aprendimos en el segundo y el tercer plan, como ya he explicado, es que tienes que ir sí o sí alineado con dónde está el dinero. Y mientras más bancos, cajas y entidades financieras traigáis al proceso, mejor, porque ellos saben antes que nadie lo que va a pasar. Buena pregunta. Hombre, porque en este caso, bueno, cuando ha planteado las 7 variables, bueno, sí que es verdad que se han planteado en función de las personas que habéis tenido en contacto, ¿no? No sé si la habéis elegido en función también a los datos, no lo sé. Pero bueno, independientemente de eso, es un poco complicado, ¿no? Entiendo plantear un plan estratégico a 2050, cuando realmente estamos un poco en una situación de cambio a nivel internacional en el que no se sabe a lo mejor ni qué va a pasar en 2030. Entonces, es un poco complicado. Entonces, sí que es verdad que lo veo. Pero veo que es necesario, porque al final si no se plantean un objetivo ni una mirada al futuro, al final estás yendo a ningún lado. Exacto. Y estás dando vuelta en círculo. Exacto. Vamos a ver, también lo he explicado antes, el plan tiene que ser ambicioso en su mirada al futuro, tiene que ser realista en poner los pies en el suelo, del dónde estamos. Tiene que ser ambicioso en el hacia dónde queremos ir. Por tanto, el 2050 te da un margen para poder proyectar con ilusión una transformación. Pero luego cuando llegas a la fase de cómo vamos, que ya el plan de proyectos que os gusta a todo el mundo, de qué vamos a hacer, ahí es donde hay que hacer un corto, un medio y un largo. Entonces, evidentemente tú vas a tener que hacer cosas de aquí al 2030, que está a la vuelta de la esquina, porque ya vamos a empezar en el 26. De aquí a 4 años tú tienes que hacer una serie de proyectos que tienes que identificar que son claves, que además que si no los haces ahora vas a perder el tren. Entonces, eso es lo que te tiene que dar las fases anteriores. Es decir, que si tú te pones un plan al 2050, no estás, puedes ir tranquilo, porque Europa ya hace rato que planificó al 2050. Nosotros cuando empezamos estos procesos siempre nos vamos a las directivas europeas y a todos los estudios y entidades que tiene la Comisión Europea pensando que hay muchas. Y ahora te puedo asegurar que ya hay documentos en Europa de la Europa del 2100. Entonces, que tú planifiques tu plan estratégico al 2050, lo más normal del mundo.
Cambio climático, no lo va a planificar el 2030, el cambio climático tiene que tener un tiempo para analizar datos, para ver por dónde va a afectarte una serie de factores climáticos. O sea, yo haría 2050, pero mi plan de acción llevaría un escenario al 30, al 35, al 40, al 45 y al 50. Hola, buenas tardes. Yo he visto que hablamos mucho de ciudad cultural, ciudad sostenible, todo, pero he echado en falta que no se ha hablado de ciudad inclusiva. Y para mí es muy importante porque el tema de las barreras, el tema de la discapacidad, todavía nos hemos quedado muy atrás. Todavía nos falta muchísimo. Entonces, si queremos un plan tan ambicioso, tendremos que tener también en cuenta a estas personas para incluirlas de verdad en la sociedad. Vamos, de hecho, en la visión, ejemplo de convivencia multicultural es la primera frase. Y ahí va todo lo que usted está diciendo. Bueno, no es lo mismo multicultural que inclusivo. Totalmente. Esta es la visión. En el comité técnico que va a trabajar eso, vamos a hablar de todo eso. La visión siempre es una cosa cortita que ilusiona, que permite al que viene de fuera entender hacia dónde está trabajando la sociedad a la que acaba de llegar, al que invierte le da una idea de qué es lo que se va a encontrar dentro de unos años si mete su dinero aquí. Entonces, por eso lo hemos puesto de esa manera, pero, como digo, esta es la que hemos consensuado unos poquitos, ahora hay que consensuarlo con unos muchos, y a lo mejor en vez de decirlo así, tenemos que decirlo como dice usted, no lo sé, eso en los comités técnicos lo tienen que discutir, pero para nosotros fue el inicio de la conversación, y de hecho, a día de hoy, bueno, hace unos años sí o sí empezábamos con el análisis demográfico, cuando empezábamos a analizar los territorios. A día de hoy lo hemos complicado un poco más y nos vamos al antropológico, porque al final no es solo la población de hoy la que tú tienes que entender, sino la que viene de atrás. ¿Por qué se asentaron aquí? ¿Qué es lo que se pretendía cuando se instaló aquí la primera ciudad? Esto que mira tú por donde estamos, al lado de un resto arqueológico. Pues, ¿por qué pasó eso? ¿Qué supuso en el hombre y mujer que hoy está aquí el que esa historia hubiera sucedido? Entonces, de ahí vamos tirando del pasado para crear una visión del futuro, de lo que queremos. Entonces, bueno, pues hoy día se complica un poco más la cosa, pero básicamente el principio es decir por qué hay una población, qué características tiene, de dónde vienen esas características, se asienta en un territorio que tiene también una serie de características que también analizamos. Y la simbiosis de esos dos elementos es lo que queremos que sea equilibrada para el futuro. De hecho, en vuestro plan estratégico último, el 2030, está una ciudad inclusiva en el punto 2, o vamos, Sí. Nosotros, el centro, como he dicho, son las personas y la educación y preparación de esas personas, pero eso va rodeado de una segunda línea, que es precisamente toda la inclusión, la integración de las personas, del territorio, y vamos de ahí hacia afuera. A través de los comités técnicos, claro. Claro. Tiene que participar todo el mundo. Claro, eso ya está definida las líneas estratégicas. Vosotros ahora mismo tenéis una serie de vectores que pueden ser o no de desarrollo, que a través de los comités técnicos veréis, analizaréis, entenderéis si pueden ser o no estrategias a futuro. Bueno, gracias. Primero, Mari Carmen, me uno a las felicitaciones por la bonita presentación, muy interesante, y que se ve que lo tienes muy trabajado y estudiado estos temas. Y dentro de la presentación me surgió una duda. Nos has puesto ahí unas ciudades muy importantes y grandes, pero claro, en este caso estamos hablando de una ciudad más bien pequeña, ¿no? Y
también con algunas singularidades, como que no estamos como comunidad autónoma, como ha comentado antes un compañero, y aunque también lo habéis incluido ahí, el tema de la vecindad, el tema fronterizo que habéis puesto, pero claro, en nuestro caso también tenemos un vecino con el cual las relaciones pues son agridulces, ¿no? Entonces, quería ver un poco eso, que seguro que lo habéis enfocado, tanto ser una ciudad pequeña como las singularidades, ¿cómo lo veis en cuanto a qué fortalezas nos puede dar, qué podemos sacar ahí de impulso, y también qué inconvenientes, qué dificultades prevéis que se pueden encontrar en el camino? Pues sí, la verdad es que no lo he puesto, pero nosotros trabajamos desde hace ya, pues yo creo que son casi 15 años con un municipio que tenemos al lado, que es Alhaurín de la Torre. Alhaurín de la Torre, cuando la primera vez que nos dijeron, oye, queremos usar la herramienta de la planificación estratégica como Málaga, veniros para acá, ¿qué hacemos? Ellos eran una ciudad dormitorio. Alhaurín tenía pues prácticamente 15-20.000 habitantes, a día de hoy tiene 45.000. Y hemos seguido con ellos todos esos 15 años de proceso, y la verdad es que es muy bonito ver cómo poco a poco lo que en su momento fue el pensar, oye, somos ciudad dormitorio de Málaga, pero no queremos ser solo ciudad dormitorio, queremos reforzar nuestra identidad, queremos que el que venga aquí a vivir venga con buscando unas determinadas características urbanas, unas determinadas características de convivencia, y eso se fue diseñando y construyendo poco a poco, y se generaron también sus líneas estratégicas, sus líneas de trabajo. El alcalde tiene una personalidad arrebatadora y hay que trabajar mucho con él, y a día de hoy, por ejemplo, ellos están ya en el proceso ya han llegado al modelo que definieron, y ahora tienen que dar un salto, porque Alhaurín de la Torre está pegado al aeropuerto de Málaga, y ya desde hace 2 planes estratégicos ahí se ha reservado un espacio para ampliar el aeropuerto, para ampliar todo lo que es la base de servicios aeroportuarios. Y ahora estamos trabajando un poco, eso ya ha llegado el momento, ya sí que sí hay que ponerlo en carga. Entonces estamos trabajando con su nuevo plan general, haciendo esa simbiosis de la estrategia con el urbanismo, que es un proceso también muy bonito. Eso lo hemos vivido en 2 de los planes estratégicos, la conexión de ese proceso. Y en vuestro caso, pues yo diría, tenéis un vecino, pero escucha, que hay que entender que el vecino también tiene muchísima estrategia detrás de todo lo que hace. Entonces es muy importante conocerlo, para las oportunidades y las amenazas que supone. Eso yo creo que aquí tenéis la suerte de contar con el ejército, que ellos eso lo hacen muy bien. Entonces escucharlos a ellos, escuchar qué es lo que os pueden ayudar a visionar, que a lo mejor en vuestro día a día no veis, pero ellos, yo creo que no, la visión de cómo pueden ser las relaciones en el corto, en el medio y en el largo, es muy importante compartirla. Nosotros, lo dije, el primer plan miramos solo a Málaga, pero en el segundo ya fuimos a lo metropolitano, en el tercero nos extendimos a nivel internacional. A día de hoy no se nos ocurre hacer un plan estratégico, que de hecho hemos dejado un material de cómo creéis que afectan las macrotendencias mundiales a Ceuta. Es una de las reflexiones que tenéis que hacer, porque os afectan. Ahora ya es cuestión de ver si creéis que os afectan en el corto, en el medio, en el largo, o no os van a afectar. Eso es una de las cosas que os hemos dejado, una encuesta para que la utilicéis, porque es fundamental. Entonces entiendo que no veis problema por nuestro tamaño y circunstancias. Para nada, para nada. Muchas gracias. Al revés, yo creo que el tamaño medio para este tipo de planificación es perfecta, porque en Málaga con casi 500.000 habitantes que somos, 600.000 habitantes que somos ya, cuando tú haces un proceso de estas características, que te participen 1.000 personas, es muy triste. Tendría que participar 300.000, pero no, es imposible que participen 300.000, porque hay muchas cosas en la ciudad. Pero en vuestro caso, 80.000, pues 1.000 personas de 80.000, imagínate.
Sí, no, refiriéndome a lo que él preguntaba, hay otro buen ejemplo de éxito en la operación estratégica que es Cartagena. No sé si creo que lo conoces también. Tuvimos la suerte de tener aquí, creo que fue una jornada que organizó José María cuando era decano del Instituto de UTIE. Tuvimos la suerte de tener a los planificadores de Cartagena, que el que ha hecho un trabajo magnífico y que tiene unas dimensiones muy similares a las nuestras, ¿no? Lo cual demuestra que eso es posible también de estas dimensiones. Es verdad que nuestros problemas son distintos a los de Cartagena y habrá que abordar otros problemas. Yo una cosa aquí sí creo de interés, ¿no? Importante. Hubo una experiencia previa en la ciudad, hace ya algunos años, con el Consejo Económico y Social, se creó un Consejo Económico y Social, que pretendía de alguna manera ser un órgano de planificación, ¿no? Y sobre todo un órgano de generar indicadores fiables. Este es un problema que tenemos en la ciudad, absolutamente un problema, ¿eh? No tenemos indicadores fiables, ¿no? Entonces, sí que es verdad que una cosa esencial para impulsar el plan estratégico será generar esos indicadores fiables, ¿eh? Este es uno de los problemas claves que yo de inicio digo, para poder hacer análisis, para poder luego planificar en función de ese análisis, ¿no? Esta es una de las cosas que sí que habría que cuidar muchísimo, el generar mecanismos que nos den esos indicadores fiables que son absolutamente necesarios, ¿no? Totalmente. Nosotros hemos preparado también un material ahí con indicadores, los que hemos podido acceder por fuentes oficiales, pero es verdad que hay temas que no están trabajados, que no tenemos datos, que habría que ver cómo se levanta esa información y luego animaros a hacerlo, porque nosotros cuando empezamos en el primer plan estratégico, por ejemplo, no teníamos indicadores de, como he dicho, pernoctaciones turísticas, porque como no éramos una ciudad con suficiente entidad turística, pues no había nadie que contara cuánta gente dormía en los hoteles. Entonces, el inicio que fue, pues el inicio fue que desde la fundación hablamos con el área de turismo y todos los años nos poníamos de acuerdo y se preguntaba a los 4 o 5 hoteles, oye, ¿os importa? Tuvimos una primera reunión, lo animamos a todos, oye, ¿os importaría darnos esa información para que vayamos creando un hábito y empezamos a mandar al INE y al IECA los datos y empezamos así? Nos mandaban los datos, hacíamos el recuento y una vez al año sacábamos un cuaderno que llamábamos los boletines Málaga, Economía y Sociedad. Y era una vez al año, hacíamos nuestro recopilatorio de datos y poquito a poco, cuando eran datos que elaborábamos, pues por supuesto contábamos con la universidad para que todos los sistemas fueran súper científicamente reconocidos. Si sabíamos que uno recopilaba un dato y otro y no coincidían, pues nos reuníamos con unos y con otros o los poníamos juntos si aquello se permitía para ponernos de acuerdo. Oye, ¿tú por qué cuentas de esta manera y tú por qué cuentas de esta otra? Cuando empezaron la Málaga de los museos, como digo, teníamos 2 museos, pues cada uno contaba los visitantes de una manera diferente, ninguno daba ticket. Y aquello, pues uno lo contaba pues según cuando abría y no sé qué, y el otro contaba según cada uno como le daba la gana. Pues entonces también tuvimos que generar un hábito de, pues cuando llega la gente se le da un ticket, y ahora cuenta los tickets que están numerados, vas por el 35, han entrado 35. Y así parece es que a día de hoy contar esto parece una ridiculez, pero los principios son siempre así. Hoy lo tenemos más fácil, porque las tecnologías nos dan una oportunidad que no teníamos entonces, pero que es verdad que por eso yo os insisto tanto, que parece que es que me voy a llevar yo participaciones en lo que creéis, que no me las voy a llevar, yo os insisto tanto en la necesidad de que haya un mínimo permanente de estructura que piense todo esto y que os ayude a que, si tú has detectado que es que estos datos tal, se siente con vosotros, analicéis el tema y podáis trabajar juntos en conseguir que los datos sean mejores. Que no es para que le larguéis todo. O sea, la oficina, y eso os lo digo, que nosotras somos 7 personas, en todo esto somos 7. Que no es para que larguéis todo el trabajo, que también nosotros trabajamos un montón, pero es para que tengáis una figura a la que poder acudir y que os escuche y que pueda transmitir, porque al final los trabajos en las oficinas de planificación estratégica, sobre todo, es transmitir y poner en comunicación. Tú me cuentas, tengo un problema con el dato tal, y yo digo, ay, el otro día estuve con fulanito que está intentando hacer no sé qué, y entonces tú ya conectas con fulanito. Y es el trabajo clave de una oficina de planificación estratégica. Alianzas, generar alianzas
y al final se crea lo que Felipe Romero le gusta decir, que es el ecosistema de innovación, que no es otra cosa que eso, está todo el día conectando gente y al final salen proyectos derivados de ese conocimiento y todo el mundo tiene el teléfono de todo el mundo. Bueno, vale. Bueno, tenemos un par de personas más y un par de preguntillas. En mi caso, bueno, enhorabuena porque la verdad que es una explicación bastante completa, pero me surgieron un par de dudas. Una en la parte metodológica, precisamente, si toda vuestra experiencia también nos puede servir aquí, no solamente como el cuadro de qué indicadores buscar, sino la metodología de buscar esos indicadores, si son aplicables a Ceuta por las características que hablábamos. Yo recuerdo otros observatorios que el problema que tienen precisamente es que de Ceuta es que no hay nada, porque el mismo INE prefiere hacer estimaciones que realmente recabar los datos. Entonces en Ceuta estamos un paso por detrás de casi cualquier municipio de España, lamentablemente. Por otra parte, con la parte metodológica, entiendo que a estos 30 años que habéis avanzado mucho en la metodología de trabajo. También eso se puede de alguna forma transmitir aquí para ver esos consensos, porque imagino que eso es un trabajo continuo, habéis visto qué funciona y qué no, y cuando hay que reinventar la rueda, sí se puede aplicar también aquí con las particularidades. Y ya en la última, en la parte más jurídica, si habéis barajado en algún momento la figura de entidad privada de carácter público, porque eso puede llegar a dar una cierta estabilidad económica, pero es independencia y gestión privada, y además, pues, evidentemente, con una aportación económica también de patronos o otras entidades, también hay mayor implicación, hay una correlación directa entre implicación monetaria e implicación de trabajo. Lamentablemente eso es así, y eso también ayuda a que se enriquezca. Y junto a esto, aunque es una cuarta pregunta, como cualquier entidad de este tipo de participación, tenéis que buscaros la vida. Es decir, hay que buscarse la vida, hay que buscarse financiación de proyectos. Mi pregunta es, ¿cuánto logra desvirtuar, por decirlo de una forma muy negativa para ir a lo claro, del objetivo principal? Es decir, yo para hacer un proyecto tengo que presentar esto, esto y esto. Pero mi visión real es hacer el plan estratégico. ¿Cuánto desvía del punto principal el tener que acudir tanto a estos proyectos en la parte, digamos, diaria? Gracias. Vale, a ver si la cabeza me da ya hasta ahora. Lo primero, el observatorio que tú decías como metodología para crear todo eso, por supuesto que tenemos, pero que eso cualquiera que trabaje en el ámbito científico te lo puede dar. Es decir, que aquí la clave no es el método, aquí la clave es que si no está el dato y los ministerios no lo recaban, lo primero es ir a los ministerios a ver si de verdad no lo han recabado porque nadie se lo ha pedido, y entonces pedirlo en caso de que lo tenga. Véase, nosotros hay veces que nos dicen, este dato es imposible, y te pones, busca y al final das con la tecla de quién te puede dar el dato, ¿vale? Entonces lo primero es detectar cuáles son los temas prioritarios, y una vez que has detectado tu tema prioritario te centras en conseguir el dato. Y en esto es importante que la cantidad no es importante, es la calidad. Decía, hay que detectar, pues si de los 7 ejes de cada uno detectáis una serie de temas que son estratégicos para vosotros, a muerte con el dato o los datos que creáis que os va a servir para analizar si vais bien o mal. Es decir, un cuadro de mando. Entonces, cuando tú te hagas tu cuadro de mando, entonces te preocupas por decir, este dato, ministerios, instituciones, busca, que no, pues entonces ahora viene lo difícil. Hay que crear el dato. Crear el dato, pues dependerá de lo que sea. En nuestro caso, ya os digo, lo primero fue pedir uno a uno a los hoteles que nos mandaran la información hasta que se generó una dinámica. A lo bien de la torre que os decía antes, a día de hoy, 15 años después, todavía nos cuesta la misma vida que las áreas municipales nos den los datos una vez al año, ordenado como le pedimos que nos lo den. Todavía seguimos peleando todos los años para que nos pasen los datos. El que se dedica al mundo del dato, vamos, tiene que tener una cantidad de velitas puestas todos los santos horroroso. Segundo, que me has dicho, aparte del tema del observatorio, lo de la figura jurídica, eso lo tenéis que analizar vosotros. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, oye, salís por la puerta y todos queréis apuntar a patrono, y entonces tenéis una fundación privada con muy poca representación pública y no te tienes que plantear lo que tú decías. O no. Entonces, ¿qué figura? Pues la figura es lo último.
no, hay que plantearlo ya. Pero lo básico, asociación o fundación. Y dentro de fundación, si elijo fundación, más privada que pública, más pública que privada. Pero sobre todo aquí lo importante es quién se va a sentar en la mesa. ¿Quién? ¿Quién quiere liderar? ¿Quién está dispuesto a decir, oye, esto me ilusiona tanto que para adelante? Mi responsabilidad social corporativa de los próximos años va a ser la planificación estratégica de Ceuta. Porque es lo que a mí creo que me va a servir de verdad. Y no sé qué tamaño tenéis los empresarios que estáis aquí, pero responsabilidad social corporativa seguro que tenéis. Pues por ejemplo. ¿Qué otra cosa me habías dicho? La parte de la figura. La parte de los proyectos que tenéis que pedir se desvirtúa mucho. Vale, sí, la formación y los proyectos. Formación, nosotros a lo largo del año hacemos muchos tipos de formaciones, pero en este caso ya eso lo hemos hablado. En el momento que vosotros tengáis ese mínimo de estructura, venimos o van y les damos formación. Porque nuestra pasión es que la gente utilice esta herramienta porque de verdad creemos que es útil y es buena y lleva al desarrollo de los territorios. Y entonces si no os apuntáis a las cosas que hacemos, específicamente venimos o vais y la formación os la damos. No, y desde el punto de vista de aquí de Ceuta también está la Universidad de Granada. Correcto. También puede apoyar. Exacto. Y luego, si desvirtúa, pues mira, esto es un equilibrio difícil, porque claro, las fuentes de financiación son como las olas, van ahí, y tú las vas viendo y dices, esa. Pero claro, te suma todas las olas, un buen surfero sabe que no todas las olas sirven. Entonces, aquí hay que ser buen surfero. Tu objetivo es planificación estratégica, pues te apunta a los proyectos que sirven para avanzar en tus objetivos de planificación estratégica. Yo, por ejemplo, cuando vienen gente que nos proponen cosas, pues yo digo, pues mira, me parece chulísimo, pero yo no me voy a sumar a esto, pero te puedes sumar con Fundación no sé qué o con fulanito, pero yo no, porque esto me desvía de mi objetivo de planificación estratégica. Entonces nosotros seleccionamos siempre proyectos que tienen que ver con nuestras líneas estratégicas. Y nosotros, una vez que tenemos desarrollado el plan, hacemos lo que llamamos los programas operativos. Porque eso no he entrado, porque ya eso vendrá más para adelante. Cuando tú has diseñado el plan, luego tienes que gestionar. La gestión estratégica, eso sí que es apasionante. Entonces, nosotros tenemos programas operativos que definimos por 3 años. Y vamos machacando para conseguir los objetivos. Entonces, si yo tengo un programa operativo de 3 años que dice que me tengo que dedicar a las habichuelas verdes, pues no me voy a ir a los tomates. Porque entonces, cuando terminan los 3 años, mis patronos me dicen, pero no íbamos a tener habichuelas verdes, porque tenemos una cosecha magnífica de tomate. Entonces... mi felicitación, Mari Carmen, por la presentación que ha hecho. Yo te voy a hablar como empresario que sois. Yo soy un empresario que vengo del mundo de los negocios internacionales y a lo largo de los últimos años he viajado mucho, he observado ciudades como Dubái, Hong Kong, Singapur, cómo se han desarrollado. Hablamos a nivel turístico, nivel comercio. Mi pregunta es, ¿Ceuta podría ser una ciudad internacional? Pues claro, si yo lo soy. Sí. Lo que pasa es que hay que ponerla, esto es como todo, hay que ponerla, cuando monta el Belén y te queda tal, entonces vosotros tenéis que poner bien la figurita, sacarle brillo, poner las luces y ordenar bien las cosas. Bueno, pero el empresario tiene esa mentalidad, pero quizás nosotros también necesitaremos apoyo de las instituciones, de las administraciones que nos puedan ayudar a realizar. Por supuesto, eso, ¿no? Por supuesto, pero ojo, yo lo que sí quiero que os quede muy claro es que esto no es la carta de los Reyes Magos a las administraciones. Un plan estratégico no es ordeno todo lo que le pido a la administración para que haga, para que yo desarrolle mi negocio. No. Esto es un plan que va a contener lo que tiene que hacer la administración, lo que tú tienes que hacer con tu negocio, lo que tiene que hacer fulanito con su asociación, lo que... Todos. O sea, esto, lo mismo que les vaya a tirar más que a nadie de la oreja a la administración, porque es quien tiene más competencias y posibilidades,
también te pueden tirar de la oreja a ti. Pero yo pienso también que la administración también tiene que abrir, ver cómo funcionan en otras ciudades internacionales que apoyan y tienen visión internacional, por lo cual es formar o reeducar, no pienso, ¿no? Sí, sí, mira, yo siempre digo que en Málaga, que llevamos 4 ciclos de planificación estratégica, ya esto no es una herramienta, es una forma de gestionar la ciudad y de gobernar la ciudad. Las dos cosas. No solo planificar, que por supuesto, sino gestionar y gobernar. ¿Por qué? Porque una vez que tú te das cuenta de que si vas a hacer un proyecto de emprendimiento o, por ejemplo, como tú estás diciendo, de atracción internacional de inversión y lo haces tú solo como administración, ayuntamiento, ¿vale? Pues igual la ciudad autónoma se pone y consigue un montón de cosas. Pero si en vez de haberlo hecho sola, si hubieras sentado con la Confederación de Empresarios que tiene contactos en montones de sitios, con los empresarios de no sé dónde que se conocen además y tienen contactos no sé qué, con la universidad, cuando te das cuenta de lo que eres capaz de hacer, cuando sumas las herramientas y sinergias de todos, dices, pues estaré tonto, ¿por qué hacía yo esto solo? Y eso es lo que nos está pasando en Málaga. En Málaga, por ejemplo, con los temas de innovación, ahora aparte de Ciudad de los Museos, pues nos llaman para explicar qué estamos haciendo con el ecosistema de innovación. Y no es otra cosa que eso. Sobre todo a raíz de la pandemia, pues nos empezamos a dar cuenta de que para buscar soluciones rápidas a los problemas que teníamos, funcionaba súper bien sentar a la universidad, al Parque Tecnológico, a la Confederación de Empresarios, a empresarios específicos que se dedicaban al ámbito de la innovación. Los primeros problemas que tuvimos, por ejemplo, con los respiradores en los hospitales que no teníamos, se solucionó sentando a 4 empresas y 2 institutos de investigación de la universidad, más el ayuntamiento, el área de innovación. ¿Por qué? Pues porque quien en ese momento estaba sabía que estos tenían los materiales, aquellos tenían el conocimiento, estos los contactos en el Servicio Andaluz de Salud, y entre todos le dieron respuesta rápido. Y a raíz de eso dijimos, tú como sigas así vas a necesitar un hotel para quedarte esta noche. Sí, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad es que yo tenía aquí una frase de cierre que era: se construye sumando, no enfrentando. Y pienso que con esa idea y con todo lo que ha dicho Marle nos podemos quedar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Sí.